Buenas, a propósito de los coloquios médicos decidimos traer para el día de hoy el tema de la malaria, porque aún se encuentra presente en nuestro país. La malaria es causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. Las especies de plasmodios que clásicamente infectan al hombre son el Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, ovale y malariae. Sin embargo, hay reportes recientes en el sudeste asiático de infección natural en humanos por Plasmodium colonesi, especie propia de los simios desde lo que es el año 2008, como reportaron ONTEC y colaboradores. En los textos de medicina antigua se le denominaba enfermedad de los pantanos, por el latín palus, que significaba pantano, mientras que el nombre de malaria deriva del malaire, del italiano antiguo. En nuestro país, los gérmenes predominantes son el Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum y en menor prevalencia Plasmodium ovale y malariae. El vector, en nuestro caso, es el mismo grupo de los anófeles, pero tenemos Darlinis, Anopheles nunes tovari y Aquasali, que son de distribución casi que nacional, a excepción en la región de Ciudad Bolívar, donde también circula el Anopheles brasilense. La malaria ha infectado a los humanos durante más de 65.000 años, incluso hay descripciones en la Biblia con patologías de características similares. A nuestro país llega a principios de los años 1800 en la zona que eran laderas del río Orinoco y posteriormente se extiende al estado Guárico. No es hasta más tarde, entre los años 1923 a 1935, en los cuales el paludismo se extendió a otras ciudades del país. Para el año 1936 se crea la División de Malariología, la cual dependía del Ministerio de Salud y Asistencia Social recién inaugurado. Esta institución era llevada por el doctor Arnoldo Gabaldón, quien creó una de las mayores campañas a escala nacional e internacional contra la malaria. En su programa se distribuía el uso de DDT como fumigante para la erradicación del anófeles y así el control de la malaria, logrando bajar las tasas de mortalidad de aproximadamente 300 muertos por cada 100.000 habitantes a 62,5 en diciembre de 1945 y para finales de los años 70 la redujo alrededor del 0,2 por cada 1.000 habitantes. Esto fue de gran importancia, convirtiendo a Venezuela en el primer país en alcanzar la erradicación de esta enfermedad en una área grande de lo que era la zona tropical. Pero a principios de los años 80 del mismo ciclo, se inicia un resurgimiento con alrededor de 4.000 casos documentados de malaria en un aumento progresivo que no ha podido controlarse. En la siguiente diapositiva podemos evidenciar lo que era la variación en la tasa de mortalidad desde el inicio del DDT hasta los años 70 y cómo posteriormente, a partir de los años 80, vemos un ascenso de casos. Para el año 1942, el área de transmisión malárica comprendía todo el territorio nacional por debajo de los 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Debido al programa de control llevado a cabo por el doctor Arnoldo Gabaldón, esta área se redujo a 2/3 de los aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados. Es por ello que para el año 1942 la OMS nos certifica como el mayor área eliminada en la región tropical. A partir de los años 70 solo se mantuvieron activos los focos de Occidente y los focos meridional. Para el año 1982 se reactiva lo que es el foco oriental. A finales del año 2010 ya se documentaban casos autóctonos y por migración en las zonas de Caracas, Miranda, Carabobo y Maracay, sobre todo relacionados con lo que era el acto minero. El siguiente mapa es una visión de lo que era el número de casos reportados para finales del año 2017. En el año 2019 se reportaron a la semana 41 398.285 casos. Para
la OMS realizar una comparación con el año 2020, se comparó la semana número 21 de ambos años, en la cual en la semana número 21 del año 2019 habían 248.191 casos reportados y para el 2020 104.005 casos, mostrando una reducción de alrededor del 58% en comparación con el año 2019. Dicha disminución se plantea que guarde relación con lo que es la pandemia del COVID y las restricciones asociadas a esta. El periodo de incubación varía de un patógeno a otro, pero el de la malaria por Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum es de aproximadamente 2 semanas. Mientras que para el Plasmodium malariae global es de aproximadamente 28 a 30 días. La triada clásica de la malaria consiste en acceso malárico, anemia y hepatoesplenomegalia. El acceso malárico está constituido por 3 fases. Fase fría, caracterizada por escalofríos, cefalea, mialgias, náuseas y vómitos. Una fase caliente con fiebre intensa y fase húmeda que resulta de la sudoración extrema por la efervescencia de la fiebre. Estos síntomas tienden a coincidir con la ruptura de los glóbulos rojos parasitados, que dependiendo de la especie puede ser cada tercer día o cada cuarto día en el caso de el Plasmodium malariae. Entre los signos clínicos destacan la palidez, la hepatoesplenomegalia y la hipotensión. Cabe destacar que algunos pacientes no presentan hepatoesplenomegalia palpable, pero pese a ello el vaso debe ser vigilado. En el año 1994 se realizó un estudio en el estado Bolívar con un total de 65 pacientes que presentaban clínica de malaria. Una vez realizados los paraclínicos, se dividió el grupo en 32 para Plasmodium falciparum y 33 para Plasmodium vivax. Dentro de este grupo de Plasmodium vivax, el 97% de los pacientes presentaba fiebre, el 93.9% escalofríos y el 93.9% sudoración profusa. Mientras que en el grupo de Plasmodium falciparum, el 90,6% presentó fiebre, sudoración y escalofrío, solamente el 84,4%. El otro síntoma cardinal en el grupo del Plasmodium falciparum eran la cefalea en un 84,4% y el malestar general 81,3%. Teniendo esto en consideración, los pacientes con SARS-CoV-2 actualmente nos pueden referir a esta clínica. En cuanto a los signos clínicos, tenían palidez cutánea mucosa, el 90,9% de los pacientes con Plasmodium vivax y 87,5% en el grupo de falciparum. Mientras que la siguiente clínica predominante en la infección por Plasmodium falciparum era hipotensión y hepatomegalia. En el grupo de Plasmodium vivax era hepatoesplenomegalia en un 34 y 36% respectivamente. Cabe destacar que esta no es la clínica básica con la que nos puede llegar un paciente. También pueden llegar pacientes con manifestaciones neurológicas, o alteraciones del sistema renal, alteraciones del sistema respiratorio o circulatorio, siendo una de las más temidas la malaria cerebral, que puede iniciarse con desorientación que evoluciona hasta el coma con o sin convulsiones y que habitualmente no deja secuela. En Venezuela, Caballero y colaboradores en el año 1995 llevaron a cabo un estudio de serie de casos de un total de 656 casos de malaria complicada, 234 casos, que representan el 32,2%, presentaron malaria cerebral. De estos, 165 casos fueron por Plasmodium falciparum, 23,6% por Plasmodium vivax y 6,41% por infecciones mixtas. Las complicaciones más frecuentes fueron anemia severa en 99 casos, malaria cerebral en 15,4% y desequilibrio hidroelectrolítico en 9,38%. Insuficiencia renal aguda en 1,1% con una mortalidad de 2,5%. Por lo cual debemos tener esto presente para vigilar la clínica neurológica de algunos pacientes que nos pueden llegar al área de la emergencia. Para el diagnóstico nos vamos a basar en 3 estándares: el diagnóstico clínico con las manifestaciones previamente mencionadas, epidemiológico teniendo en consideración las zonas de mayor afluencia
de malaria como son el estado del Tamacuro, Apure, Ciudad Bolívar o Sucre. En cuanto a los parámetros de laboratorio, tenemos 3 bases diagnósticas como son parasitológico, inmunológico y biología molecular, como veremos más adelante. La gota gruesa y extendido constituyeron un estándar en el diagnóstico de la malaria. Desde hace aproximadamente 100 años fue introducida por Romanowski y posteriormente variada por Ross, dando origen así lo que es la gota gruesa. Este método tiene una sensibilidad de 10 a 20 y de 100 parásitos en gota gruesa y extendido respectivamente, permitiendo la identificación de la especie y el estadio de desarrollo del parásito. El problema principal de este método parasitológico es el tiempo invertido en su realización, lo cual cobra importancia en zonas de alta transmisión de este patógeno. En vista de las dificultades de realizar un extendido y gota gruesa para diagnóstico de malaria, también tenemos opciones más prácticas y más rápidas que se pueden utilizar en el área de la consulta inclusive. Estas son 2 marcas de test rápido como son CARSTAR y SD Violin. Para estas pruebas tenemos un cassette, una toalla con alcohol, la lanceta, el reactivo y una pipeta para la toma de muestra. Ambas pruebas se realizan aplicando 2 gotas de reactivo para CARSTAR y 4 gotas para SD. En cuanto a la lectura de los resultados, debemos esperar un lapso de tiempo de entre 15 a 30 minutos. Posterior a estos 30 minutos, los resultados no pueden ser leídos. Para la interpretación de los resultados debemos tener en constancia una línea de control más la línea marcada con el agente patógeno de esta estar positiva. En el caso de las SD tenemos T1, T2 y T3. T1 y T2 son para Plasmodium falciparum y T3 para Plasmodium vivax. En cuanto a las pruebas CARSTAR, tenemos 2 líneas extras a la de control, como son la línea 1 para Plasmodium falciparum y la segunda línea con las siglas BOM, que significan Vivax, Ovale y Malariae, para el diagnóstico del otro agente. Los resultados se van a interpretar de igual forma, línea control más una con el agente patógeno. Incluso podemos tener resultados con ambas líneas positivas. En este caso decimos que estamos frente a una malaria mixta. Para el tratamiento iniciaremos con el Plasmodium vivax, que es uno de los más comunes en nuestro país. Para ello necesitamos indicar cloroquina durante 3 días a dosis de 10 miligramos por kilo de peso durante el día 1 y 2 y para el día 5 disminuir la dosis a 5 miligramos por kilo de peso. La primaquina durante 14 días a una dosis de 0,25 miligramos por kilo de peso. No usar la primaquina en embarazadas ni en niños menores de 6 meses por su toxicidad hematológica. En este grupo de pacientes se sugiere utilizar cloroquina a dosis de 10 miligramos por kilo de peso, como fue indicada previamente durante 3 días, haciendo el reajuste el día 3 a 5 miligramos por kilo de peso. El tratamiento del Plasmodium falciparum se indica artesunate durante 3 días, 4 miligramos por kilo de peso el día 1, 2 y 3, más mefloquina durante 2 días y se inicia a las 24 horas del artesunato, 15 miligramos por kilo de peso el primer día y 10 miligramos el día 3. La primaquina es una dosis única de 0,75 miligramos el primer día. En cuanto a las embarazadas, se sugiere iniciar con quinina más clindamicina vía oral durante el primer trimestre. Esto se va a cumplir durante 7 días a dosis de 10 miligramos por kilo día cada 8 horas en el caso de la quinina y 5 miligramos por kilo cada 8 horas la clindamicina. Durante el segundo y tercer trimestre, el artesunato más mefloquina, 3 días de artesunato más 2 días de mefloquina según las indicaciones previas. Si estamos sospechando o frente a una malaria mixta, el tratamiento va a ser artesunato durante 3 días a dosis de 4 miligramos por kilo de peso, días 1, 2 y 3, mefloquina el segundo día
15 miligramos por kilo de peso y 10 miligramos por kilo de peso el día 3, mientras que la primaquina se va a mantener a 0,25 miligramos por kilo de peso día durante 14 días. Para el plasmodio malariae ovale se indica cloroquina durante 3 días y primaquina durante 7 días a dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso. La idea de traer a colación la malaria el día de hoy no solo es porque la tengamos presente en nuestro país, sino porque hemos descuidado mucho su diagnóstico en el contexto de la pandemia de COVID-19. Según un estudio realizado por la OPS y la OMS, esto puede deberse a una reducción en la búsqueda de atención por sospecha de malaria debido a las acciones impuestas por la pandemia del COVID-19, como por ejemplo quedarse en casa si tiene síntomas febriles o sintomatología leve, disminuir la deambulación de las personas entre una región y otra, cambios en las redes de salud para mejorar la atención de los pacientes con COVID-19, la disminución de la sospecha diagnóstica por parte de equipos médicos y sobre todo de las unidades de triaje en las instituciones de salud, reducción del personal que vigila la malaria por dedicación a actividades relacionadas con COVID, interrupción de las actividades de los colaboradores voluntarios, bien sea por disminución de la movilidad de las personas, infringiendo lo que es la cuarentena, o guarda relación con la redistribución de los trabajadores de salud. Reducción en lo que son las actividades de detección de casos por las limitaciones en cuanto a las medidas de protección personal ante la sospecha de SARS-CoV-2. Todo ello trae a colación la disminución de lo que son los diagnósticos de malaria, implicando no solo que pasen casos infradiagnosticados, sino que estas personas puedan llegar a complicarse y no podamos resolver al momento porque en vista de las restricciones en traslados entre regiones, la distribución de medicamentos también se ve afectada. Un diagnóstico precoz y oportuno tanto de malaria o de SARS-CoV-2 nos puede ayudar mucho a salvar la vida de una persona o a disminuir la estancia hospitalaria del mismo. Ya para concluir les quiero dejar un pensamiento de Albert Einstein que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Con esto quiero invitarlos a pensar en otras patologías infecciosas como dengue, la misma malaria, zika, chikungunya, entre otras patologías que están circulando, sobre todo en esta época de lluvia, y que también causan fiebre, que también pueden tener manifestaciones gastrointestinales o respiratorias, y que no solo SARS-CoV-2 nos puede llevar al paciente del área de la emergencia. Son patologías de importancia que si no vigilamos a tiempo, el paciente nos puede llegar en una situación un tanto difícil de controlar. Por eso les invito a pensar en otras patologías infecciosas ante un paciente febril.